Pues muchísimas gracias, Ana María, muchas gracias a todos. Es realmente muy reconfortante eh, volver después de un hiato de 50 años y más, tratar de reconstruir esa época que para nosotros, a mí especialmente, nos marcó de manera determinante en nuestras vidas. Creo que la composición del lugar, como dirían los jesuitas, que hizo Carlos del Castillo, es bárbara. En términos uruguayos, eso quiere decir muy bueno. Creo que mejor imposible, porque él puso todo el contexto de lo que estábamos, en que se vino desarrollando. A mí me tocó una parte más mecánica, por decirlo así, porque cuando fui elegido secretario de latinoamericano, ya en la decisión estaba, lo único que hicimos fue eh, hablar con Medellín. Ahí Luis Fernando Duque fue determinante en ofrecer Medellín y conseguirnos el espacio físico para estar allá, etcétera. Pero ya eso fue la parte siguiente. Hay un aspecto interesante que eh, el nombramiento mío fue por un proceso democrático. Yo recuerdo mucho la reunión de los representantes donde yo estaba como candidato y recuerdo mucho que el venezolano Ricardo Hoffman, con quien después lo tuvimos en el secretariado, fue un excelente amigo, se oponía a que un colombiano pudiera ser secretario. Y me acuerdo mucho que el jesuita, que era don David Mayagoitia, que era asesor de mexicanos, se acercó a mí, me dijo, yo estaba pues, bueno, si no quiere, yo no tengo ningún problema, yo sigo mi proyecto de vida. Pero entonces don David Mayagoitia se acercó, una cosa que me ha servido mucho en política después, y me dijo, mira, Rodrigo, déjate querer, no te preocupes, quédate callado, déjate querer, a ver si la gente está de acuerdo contigo. Y ese procedimiento acabó con que yo fui elegido secretario en el año 62, si mal no estoy. Entonces, me gustaría hacer unas anotaciones desordenadas, no tan precisas como las de Carlos, pero que creo que son interesantes para reflexionar. Eh, había una vocación de que nosotros, los de Pax Romana, teníamos que participar en los movimientos estudiantiles, que eso era casi como un dictado y nos estimulaban a ir. Yo, por ejemplo, fui invitado a un congreso de estudiantes de la UIE, la Unión Internacional de Estudiantes, que era dominada por marxistas en ese tiempo, en Múnich. Recuerdo con mucho gusto, estaba yo con Luis Bosa, que fue que me introducía en todos los procedimientos democráticos, pida la palabra, moción de orden, toda esa serie de cosas que se usaban en ese ambiente que yo no conocía. Pero eso es interesante porque después seguimos eh, con esa idea de que parte de nuestro compromiso temporal era estar en la presente en las organizaciones estudiantiles internacionales y en Colombia. Después Oliverio nos podrá contar y Pacho Yepes nos pueden contar cómo se hizo acá la participación en la UNEC y después en equipos, etcétera. Pero eso me parece interesante que fue parte de un compromiso muy importante. Ahora, yo digo, explicando parte desde el punto de vista personal, lo que para mí fue determinante de la reunión de la capilla, que fue, pues como dijeron, el capellán o el director, era el sociólogo Alain Birú, que era del equipo del padre Lebré, donde allí recuerdo mucho la, la idea fundamental era que la labor del cristiano era la continuación de la labor de la creación del mundo, ir y dominar la tierra. Ese mandato que aparece en el Génesis era dominante. Nosotros como cristianos teníamos la obligación de seguir trabajando en el desarrollo del mundo y teníamos pues obligación de un compromiso temporal y hablaba, recuerdo mucho, que de los pecados de negligencia y de olvido y de todo, y echarle la culpa a otros, toda esa serie de cosas que usábamos siempre para no hacer lo que teníamos. Eso empató después mucho, como dijo Carlos, con los movimientos políticos. Obviamente, en la capilla estuvo Calvani, Aristides Calvani, que era vicepresidente
y que era casi un modelo de identificación, lo mismo que fue Eduardo Frei para nosotros. Entonces, yo creo que esa relación con los estudiantes fue muy interesante. Quiero mencionar también que una persona que no se ha mencionado, que fue muy importante para mí, fue Peter Vigantas, que era un norteamericano de origen lituano, vicepresidente de American Airlines, que era el presidente del MIEC. Él fue determinante en apoyarnos e impulsarnos mucho en todo este tipo de acciones, que fue muy interesante. Ahora, yendo a la etapa del secretariado, ya tomada la decisión con Carlos de que el secretariado debía estar cerca a América Latina y aceptando la labor, el ofrecimiento generoso de don Néstor y de Fideo para que fuéramos a Medellín. Entonces, se organizó un grupo, que ahí Saúl me va a tener que ayudar. Yo recuerdo muy bien a Ricardo Hoffman, el venezolano que yo mencioné anteriormente, Lamberto Mantovani, panameño, muy entusiasta, siempre muy locuaz. Estaba Saúl Irureta, estaba Héctor Dada, ciertamente, y Luis Fernando Duque y yo. No estoy seguro si Patricio, que estuvo permanentemente, fue por periodos, pero el que yo recuerdo como más permanente allá fue, creo que había un guatemalteco, pero no recuerdo, Pancho, yo no sé qué, pero bueno, la labor nuestra en ese momento fue dedicarnos a fortalecer los movimientos de acción católica universitaria en toda América. Entonces, esa era la misión nuestra, viajamos muchísimo con todos, estimulando los diferentes movimientos que estaban desarrollándose en América Latina. Y allí tuvo mucho que ver el cruce con la democracia cristiana, porque yo creo que después de que yo salí del secretariado, yo tenía relaciones muy estrechas con los grupos chilenos. ¿Te acuerdan? La Carmen, la hija de Eduardo Frei, y Sergio, cuyo apellido se me escapa en ese momento, tuvieron un papel muy importante y muchos de nosotros tratamos de comprometernos políticamente. En Colombia tratamos de hacer la democracia cristiana, pero fracasamos estruendosamente. Pero quedó la idea de que había que buscar el compromiso temporal, que la política era la forma de expresar ciertamente el compromiso temporal de una manera eficiente. Y yo creo que eso quedó muy claro, pienso yo que arrancando de la época de la capilla. ¿Qué más podría decirles yo? Recordar que eso fue determinante en el caso colombiano. Y recuerdo mucho que lo que se mencionó aquí, nuestra Santa Madre Iglesia no estaba como muy convencida de las actividades nuestras. Adoptamos nosotros el modelo de la JEC. Esa es otra cosa práctica que es muy importante. La JEC tenía establecido y la JOC, el ver, juzgar y actuar. Esa estrategia de análisis para las reuniones fue extraordinariamente útil porque lleva muy rápidamente un compromiso con las acciones temporales en la universidad, los que estamos en la universidad en todas partes. Yo creo que eso fue muy importante y eso radicalizó a muchos de los estudiantes nuestros. Yo recuerdo en Cali hubo estudiantes nuestros que eran los líderes de todos los movimientos estudiantiles, radicalizados, porque ese compromiso que surgía de ese ver, juzgar y actuar nos llevó muy rápidamente al compromiso temporal que quedamos cuando estamos en la universidad y que muchos continuamos posteriormente. Bueno, que yo veo, esa fue la época que yo puedo, esto es lo que yo recuerdo, pues hubo personas que fueron muy importantes, que don Gustavo Gutiérrez era el asesor de la JEP, de la Juventud de Estudiantes Peruanos. Ucayali 346 para Carlos del Castillo era la dirección de la casa, me acuerdo de la dirección de la sede. Ucayali 346. Entonces, fue muy importante porque él estaba detrás y nos estimulaba y nos cuestionaba y nos movía a tomar las posiciones correctas. Eso es prácticamente lo que yo tengo de recuerdos de toda esa época que, repito, fue determinante para muchos, específicamente para el caso mío. Eso me llevó después, cuando regresé de haber estudiado salud pública, me ofrecieron que fuera secretario de salud, me metí
Yo fui secretario de salud, después acabé de rector de la universidad, acabé siendo alcalde en la época dura de los narcos en el año 92 y después volví a reincidir en el 2012. Pero eso fue, todo eso yo se lo atribuyo a ese compromiso temporal que yo descubrí en la reunión de la capilla. Eso podría yo decir ahí las pinceladas de lo que yo viví de manera no tan elocuente y organizada como las hizo Carlos, como es de costumbre, che.